He vuelto a los TOTS, luego de más de 2 años. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Este video es para la memoria 1 del torneo Memories of Lucario. La saga de The Legend of Zelda no necesita presentación, es una de las mejores sagas de los videojuegos de la actualidad, y en mi opinión, mi segunda mejor saga de todos, ya sabrán cuál es la primera. Es de las principales imágenes que tiene Nintendo, junto a Mario, Pikachu y Donkey Kong. Por lo cual, es muy difícil hacer un top de los peores videojuegos que han tenido. La mayoría de los juegos que se han hecho son tan buenos, que no es de extrañar que alguno de estos acaben aquí, no por ser malo, sino por estar debajo de los estándares de la saga que ya de por sí es muy alta. Esto es, los 10 peores juegos de The Legend of Zelda hasta la fecha. O si lo quieren poner así, los menos buenos. Cualquier aclaración en los comentarios. Número 10, los dos oráculos, Ages y Seasons. Sé que estos juegos nos han encantado, especialmente cuando se lanzó, pero a día de hoy rejugándolos, admitámoslo, los oráculos han perdido mucha fuerza. Estos dos juegos cuentan con una historia, si bien muy buena, sin aportar nada nuevo de interés en la saga, salvar a Din y Lanayru, que bien pudieron haber sido otros personajes. Además, no ha envejecido bien con los años a comparación de otras como Link's Awakening, que ya tiene reboot en Nintendo 3DS. Ambos se tornan un poco aburrido debido al gran tiempo que se toma completar el juego, y al hecho de que tienes que jugar obligatoriamente a los dos, para obtener la historia final. A pesar de esto, es un buen juego que sin duda se puede disfrutar, pero que no es aclamado a diferencia de los demás. Por ello, puesto 10. Número 9, Cadence of Hyrule. Este juego es el intento de Nintendo en entrar al mundo indie, con este juego de la saga Zelda en colaboración con Crypt of the Necrodancer. Pese a no ser parte de la cronología oficial de la saga, resulta ser un juego para pasar el rato, buena historia, jugabilidad pasable y un ambiente que te dejarán sorprendido. El único problema que tiene, es que dependes mucho de la música, que puede ser genial, sí, si lo incluyes a veces, pero si en todo el juego tienes que hacerlo, llega a perder su chiste, y a la larga te puedes frustrar porque no te sale bien, porque la dificultad es alta en este juego. Sin embargo, no está más arriba del top 9, porque el juego más allá de eso se puede disfrutar, y me pareció un buen intento de Nintendo por entrar a este mundo indie. Una curiosidad es que puedes jugar con Zelda, algo que no se ha visto mucho en esta saga. Puesto 9. Número 8, The Legend of Zelda. El primer The Legend of Zelda de NES es uno de los más míticos, obviamente al ser el que inició con toda esta aventura. Toda una revolución en 1985. Aunque desgraciadamente, al igual que los oráculos, también peca de no haber envejecido demasiado bien en comparación con otros títulos de la saga similares por sus controles o su mapa. Pese a tener un mundo extenso, y una historia buena, hoy en día, vivimos en una sociedad donde no muchos recuerdan a este juego. Antaño fue de lo mejor que recibió la clásica consola de Nintendo de 8 bits, pero ahora, 35 años después de su lanzamiento, simplemente hay mejores opciones a tener en cuenta que esto. Igualmente, buen juego. Puesto 8. Número 7. Spirit Tracks. Los juegos de Nintendo DS de la franquicia no fueron tan queridos, debido a su dependencia casi total a la pantalla táctil. Tanto Phantom Hourglass como Spirit Tracks, no son tan aclamados hoy en día por ello. Pero el segundo juego, Spirit Tracks, es mejor que su predecesor al ofrecer buena premisa con Zelda Fantasma, mazmorras menos predecibles, batallas más interesantes y divertidos paseos en tren, si bien estos paseos por lo regular se volvían tediosos. Aún así, la obsesión de Nintendo por los controles táctiles y la cantidad de misiones secundarias carentes de interés, hicieron que este título no brillara con luz propia, además de la flauta por micrófono, que la mayoría detestó por tener que soplar mucho y que a veces no respondía la consola. En resumen, un buen juego cuyos controles mal ejecutados lo condenaron a estar aquí. Puesto 7.
Número 6, Phantom Hourglass. Tras la buena recepción de Wind Waker, la continuación de la historia de Link por los mares, tenía altas expectativas, pero terminó decepcionando a los fans de la saga. Phantom Hourglass resultó ser mucho más pesado y cansino de lo que cabría esperar de un título portátil. La dependencia extrema al táctil molestó a muchos que lo jugaron, las mazmorras se hacían demasiado predecibles y repetitivas, y los jefes y minijefes no ayudaban mucho. Además, si viajar en tren se te hacía un poco tedioso, viajar en Marte será peor, ya que son viajes muy largos, y los controles muy mal ejecutados, hicieron que este juego fuera decepcionante para todos que esperábamos un digno sucesor de Wind Waker. Puesto 6. Número 5. Forest Wars y Forest Wars Adventures. Ambos merecen estar aquí, por una razón sencilla. No recibieron el buen apoyo de los fans. De hecho, Forest Wars apareció como un port de la versión de Game Boy Advance de A Link to the Past, porque no merecía ser un título individual. Fue el intento de meter a la franquicia al multijugador, pero para hacerlo, quitaron mucho de las cualidades de la saga, como las mazmorras, para dar paso a los puzzles y acertijos en equipo. Básicamente no era divertido a menos que jugaras con 4 personas, pero al ser solitario, simplemente no daba la esencia de un verdadero juego de Zelda. En cambio, en Forest World Adventures, aquí las mazmorras eran más entretenidas, pero más allá de eso, ambos están enfocados por completo para ser jugado por 4 personas y de hecho es mejor los piques que puede llegar a haber entre los compadres o amigos por ver quién tiene más puntos, que el juego en sí. Puesto 5. No, only one. Yeah, the items are like super Only spaced one out can in the rank. stage. Yeah, in a lot of stages you get them. Número 4, Zelda 2, Adventure of Link. Aunque algunos lo consideran el peor Zelda de todos lanzados por Nintendo, en mi opinión discrepo, porque algunos solo lo dicen por su dificultad. De hecho, pasa algo parecido con Majora's Mask, es querido, pero a la vez muy odiado. Pero a diferencia de Majora, la mayoría concuerda que este es uno de los juegos retro de la saga menos queridos. Algunos lo atribuyen a su juego bastante errático e impredecible, haciendo que las batallas en scroll lateral resultaran forzadas y tremendamente complicadas, un juego difícil de superar hoy en día, frustrante para los jugadores que buscan un título más equilibrado. Probablemente Zelda 2 sea la entrega más diferente de todas las de la saga, pero el ser única no significa que tenga que ser buena. Nintendo apostó por un juego de desplazamiento lateral en 2D que no terminó de cuajar por sus controles demasiado toscos o los desesperantes encuentros aleatorios con los enemigos, así como por otra serie de decisiones que se tomaron para su desarrollo que hoy en día la mayoría agradecen que no estén presentes en la franquicia. Pero al ser un intento de innovar la jugabilidad de Zelda, se queda aquí. Puesto 4. This game was like a fucking proper RPG? It really was. That's ridiculous. Número 3. Triforce Heroes. A opinión de muchos, este es el peor juego de la saga Zelda oficial de Nintendo, debido a que peca en casi todos los sentidos. Es por ello que lo pongo encima de Zelda 2, porque a diferencia del anterior, aquí sí repitieron cosas que ya habían fracasado, como lo es el multijugador, y lo retomaron de nuevo sin éxito. Además, tiene una historia nada interesante, un mundo totalmente extraño y hasta cierto punto ridículo, el juego no se disfruta si no juegas con 2 personas más, y los enemigos y jefes no ayudan a mejorar un juego que desde su estreno ya se veía que no sería del agrado de los fans. Sin duda, el perfecto ejemplo de que hasta una franquicia como The Legend of Zelda puede tener juegos malos. Y aún así, sigue siendo un buen juego a comparación de otras franquicias que han tropezado. Pero sin duda, para los estándares de la saga, se merece estar en la cima de los peores juegos. Puesto 3. Oh my god. And now you understand how the entire game works. Alright. Número 2, los juegos de Tingle. Sí, la mayoría se preguntará cómo es que este personaje tiene sus propios juegos, y que no solo sea uno, sino 3. Nintendo apostó por incluir más personajes protagonistas que solo Link y Zelda, pero el resultado no fue positivo, pasando sin pena ni gloria. Tingle's Rosy Rupeland es un juego que salió para la consola Nintendo DS, en la cual el protagonista tiene que juntar rupias para llegar a un lugar donde no se trabaja y se vive bien, Rupialandia.
¿Ya ven por dónde va el asunto? Pero por sorpresivo que parezca, el juego no está nada mal, pero no tiene un listón muy arriba que digamos. La mecánica del juego es simple, obtener rupias, que servirán además como medidor de vida, y una vez se acaben, se perderá la partida. Me recuerda a cierto personaje olvidado. Tingles Balloon Fight DS. La copia barata del original Balloon Fight, solo que ahora con Tingle, lo único rescatable, es la galería, que entretiene más que el juego en sí. Y Tingle Balloon Trip of Love, publicado por Nintendo en 2009, funciona como secuela del Tingles Rosy Rupeland, donde lo único bueno fueron los gráficos, pero más allá de eso no tuvo continuidad, y de hecho ni siquiera salió del país nipón. Salvo el primero y por los pelos, los tres en general son más pésimos que Triforce Heroes, por algo Nintendo ya no quiso apostar por este duendecillo, funciona mejor como cameo en la saga original de Zelda, pero como protagonista simplemente no cuadró nada bien. Puesto 2. 10% tinglier than the last one. So let's face it, it's... Y el número 1 se lo llevan los juegos de Zelda CDI. ¿Qué más se puede decir que no se haya dicho? Todos concordarán, incluso los menos escépticos, que este es el peor juego de Zelda jamás creados. El bodrio que salió del acuerdo entre Nintendo y Philips de crear una consola de discos en aquel 1993, es algo que no tiene nombre. Todos los juegos de CDI son pésimos de principio a fin, pésima historia, pésimos gráficos, pésima jugabilidad, pésimo control, pésimo esfuerzo, y en general un insulto a toda la franquicia de Zelda. Lo único bueno que se puede rescatar, son los memes que nos han traído, pero como juego, simplemente no necesita discusión, este es sin duda, el peor juego de Zelda de todos los tiempos. Y dudo mucho que alguien lo destrone de ahí, mirando desde lo más profundo como Breath of the Wild es el mejor juego de todos los tiempos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado dejen su manita arriba y compartan con sus amigos, suscríbanse para más contenido y comenten cuáles son para ustedes los peores juegos de Zelda que se han creado. Sin nada más que decir, nos veremos en el próximo video. Adiós, se despide su amigo, el Toad Amarillo, y Adrián TR sean hongos dorados, no venenosos.